Nos ganamos el fondo Emprender y hoy en este video les vamos a contar todo. Todo desde el inicio, cuando tomamos la decisión, hasta lo que estamos viviendo hoy, que es la primera interventoría. Así que quédate para escuchar la historia completa. Es largo, así que puedes ponernos de fondo tipo podcast también. Bueno, el Fondo Emprender es una iniciativa que se crea en el 2002. Esto sucede en Colombia, en una organización que se llama el SENA, y el objetivo del programa, que ya tiene un par de décadas andando, es la creación de empresas y la generación de empleos formales. Esa es la dinámica. Y como emprendedor, ellos te dan un capital semilla condonable que tú no lo debes pagar finalizando el proceso de 12 meses si has cumplido con los objetivos que te trazaste en el plan de negocio. Ellos te dan un acompañamiento desde la formulación del plan hasta la ejecución de todo el proceso. Nuestro proceso inició realmente un tiempo antes. Yo conocí a varias emprendedoras que ya habían estado en el proceso del Fondo Emprender, incluso yo tenía otro emprendimiento y tuve como ese acercamiento con una asesora. Cuando yo tuve esa reunión con esa asesora, fue muy reveladora para mí porque ella me insistió en que el Fondo Emprender tiene como meta apoyar emprendedores que tengan su negocio como proyecto de vida. O sea, me habló muy a mediano y largo plazo, comprendiendo que este proceso se demora, comprendiendo el nivel de entrega que tú necesitas y requieres para poder sacar adelante un proyecto con el Fondo Emprender. Y cuando tuvimos toda esa charla y yo empecé a trabajar todos estos temas que ahorita más les vamos a contar, más adelante les vamos a contar como más detallado, yo dije, no es el momento. No es el momento porque no me veía muy a largo plazo trabajando en ese proyecto, en ese emprendimiento que yo tenía en esa época, era de accesorios hechos a mano y bueno. Y cuando después estábamos más organizadas con blogueando, ahí fue cuando un día yo le dije a Ori, presentémonos en Fondo Emprender. Me parece que ya lo veo como una opción más clara y sí lo veo como un proyecto de vida que podamos participar. Y algo clave yo creo que es la evolución. O sea, como que uno tiene que percibir la evolución de los proyectos. Entonces, en Blogueando había un crecimiento, habían unos progresos que nos dieron como la confianza para tomar la decisión. El primer acercamiento que tuvimos fue a la reunión informativa. Esta reunión en Cúcuta, que es la ciudad donde nosotros nos encontramos, la organizan cada jueves en la mañana en la sede del SENA, que queda en un barrio que se llama Pescadero. Esta reunión es clave porque te dan como un recorrido general, te explican un poco lo que van a ser las fases del proceso, los tiempos, los requisitos y las expectativas. Incluso invitan a emprendedores que han tenido pues la experiencia ya de ganar el proceso y de vivirlo para que les den un poco más de contexto general a los participantes o a los posibles participantes. Esto puede variar en otras ciudades del país. Es decir, Cúcuta lo hace los jueves en la mañana, pero me imagino que ustedes de otras regionales lo hacen en otros días y toca ir, preguntar, averiguar. Después de que tú participas en esa charla como de inducción en la que a ti te dan los requisitos, por lo menos, ¿cuáles requisitos te dicen? Tú no puedes tener todavía persona jurídica, personería jurídica, sino persona natural. Puedes tener cámara de comercio como persona natural para poder iniciar el proceso. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una personería jurídica antes y tuve que cerrarla porque igual no estaba en funcionamiento, sino la tenía abierta ahí sin hacer ninguna actividad, entonces la cerré antes de iniciar el proceso con el Fondo Emprender, para que lo tengan en cuenta. El siguiente paso es hacer el bootcamp. El bootcamp es una serie de actividades formativas, capacitaciones, talleres, que uno lo puede vivir en la ruta en virtual o la ruta presencial, porque digamos que aquí se maneja así. No sé, en otras ciudades, me imagino que es igual. Te permiten como la opción de decidir. Recomendación, en el caso de nosotras que lo vivimos hace tiempo, eso fue en el 2023, recomendación hacerla presencial. ¿Por qué? Nosotros hicimos todo el camino por la página virtual y luego nos tocó vivirlo presencial. Entonces, básicamente, porque de pronto algunas certificaciones nos servían, que nos faltó una cosa, que nos faltó este entrenamiento, que no sé qué. Entonces, nos tocó como adaptarnos y hacerlo doble vez. De esos entrenamientos, ¿qué resulta? Resultan como un Lean Canvas, resultan como un Job to Done, o sea, como unos ejercicios en los que tú analizas
tu modelo de negocio, quién es tu cliente, cuál es tu propuesta de valor, cómo vas a desarrollar las actividades de tu negocio o te ayudan a explorar qué llevas pensado hasta ahora, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ahí es súper clave. Ojalá las personas que se presenten al Fondo Emprender ya tengan una experiencia emprendiendo, porque todo esto les va a ser mucho más fácil cuando tú ya tienes una información de la cual tomar para generar todo esto que tienes que desarrollar. Después de finalizado ese bootcamp, viene el pitch. Ustedes saben que a partir de Shark Tank y todos esos formatos, ahora el pitch es como algo que tienes que vivir a menudo como emprendedor. Y es un ejercicio muy valioso porque, en primer lugar, te evalúa un jurado local, experto en diferentes sectores, y ellos te hacen preguntas sobre tu modelo de negocio, sobre por qué la necesidad de inversión, el alcance que tú le darías a esa propuesta. Así que siempre es un ejercicio valioso. Lo terminas, dura aproximadamente 10 minutos y a un par de días te cuentan, te avisan si obtuviste el puntaje necesario y cuando logras pasar el pitch, cuando te lo aprueban, pues ahí sí te nombran un asesor del SENA, experto pues en el tema del Fondo Emprender, para que te acompañe en lo que va a ser el proceso de formulación. Importante, el pitch dura 10 minutos, el que nosotros presentamos. Solo asiste, por ejemplo, en nuestro caso somos un equipo, pero ante el Fondo Emprender solo una persona lidera el proyecto. En este caso decidimos que fuera yo. Entonces, yo presenté el pitch ante el jurado y, importante, a uno le dicen que pues tiene que exponer, a uno le dan la presentación base, uno sabe, uno la acomoda y pone la información que quiere compartir ante el jurado, te dan un espacio para preguntas. ¿Y qué pasó? Que yo sentí que siempre esos jurados hicieron preguntas bastante claves, puntuales, y cuando salí yo dije, bueno, no estuvo tan fácil, a pesar de que uno se siente como, digamos, preparado para contar su negocio, uno se siente muy seguro o uno tiene esta facilidad de hablar ante un público, una cámara. Resulta que pues sentí que no había sido tan excelente la presentación. Aparte que sí nos hicieron cuestionar ciertas cosas que fueron importantes y claves para el desarrollo de la formulación del proyecto después. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro negocio siempre había sido digital y estábamos dando ese paso a volvernos físico, a volvernos un lugar físico para prestar otros servicios. Entonces, ellos, digamos que ese fue como su comentario en el que, ¿por qué quieren volverte un lugar físico y acarrear unos gastos, unos costos fijos que van a ser como difíciles de soportar? Pero bueno, se logró, se pasó, no con un puntaje súper alto, pero se pasó. Ya después de que pasas, pues sigues a la siguiente etapa. La formulación. Bueno, la formulación es uno de los núcleos importantes de esta experiencia por varias razones. Primero, cuando pasas el pitch, te dan como un primer archivo de Word y un Excel. Ese Excel es el modelo financiero o el simulador financiero, que viene ya como súper bien formulado, pero es bastante complejo, denso, tiene muchas pestañas y uno como que dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Ahí entra el asesor y te explica, pero el asesor no te presiona. O al menos en nuestra experiencia, pues nuestra asesora nos dejó la autonomía, porque pues nosotros tenemos otros trabajos, otras ocupaciones en ese momento, entonces bueno. Pero es importante saber que uno es el que marca el ritmo la mayoría de las veces. Nosotras nos relajamos, porque estábamos ocupadas, porque teníamos la cabeza en otra, entonces nos demoramos para iniciar esa formulación, esos Word. ¿Qué pasa? Son varios archivos de Word. Entonces, uno, por ejemplo, habla del cliente como protagonista, el otro es la oportunidad de mercado, el otro es el futuro del negocio, qué estrategias uno va a desarrollar para garantizar la sostenibilidad del negocio. Son varios Word más el Excel. Y resulta que nosotras, más o menos 8 o 12 meses después, fue que nos dimos cuenta como que si nosotras no nos comprometíamos con eso, pues no iba a pasar, no iba a pasar. Esto fue en junio del año pasado, del 2024. Y ahí nos dijimos, bueno, arranquemos. Cuando arrancamos, le empezamos a enviar a nuestra asesora, ella ya nos iba retroalimentando, nos iba corrigiendo. ¿Qué pasa? Estos archivos son como metodología de la investigación. Es un lenguaje repetitivo, es un lenguaje un poquito técnico, hay que incluir cifras, hay que investigar, hay que incluir unas palabras claves
que son importantes para cuando se haga la evaluación de la formulación. No tiene que incluir unas palabras claves, eso también te lo manifiesta tu asesor. Él te entrega como unas plantillas, unos borradores con unos Word donde tú vas guiando, te dices, me falta incluir esto, no he mencionado esto, como unos subtítulos clave, ¿no? Pero es un ejercicio bastante interesante. Es importante que ustedes sepan que estos archivos los diligenciamos nosotras, solas, con la asesoría que nos brindaba la asesora del SENA. Hay personas que nos han dicho que han buscado asesoría de expertos que ya han formulado previamente proyectos para el Fondo Emprender. No fue el caso, no lo hicimos, porque nosotras sabíamos que era importante que nosotras tuviéramos como el dominio de lo que iba a ir en ese plan, ya que ese plan es el que después tú tienes que cumplir cuando desarrollas el negocio. Entonces nosotras lo quisimos hacer muy nuestro. Entonces, en resumen, el tiempo que nosotras pensamos que de verdad si tú te dedicas juiciosamente a diligenciar ese plan o todos esos archivos que tienes que incluir en ese Excel, serían de 2 a 3 meses. Nosotras empezamos en junio, ya en forma, y se hizo junio, julio, agosto, y lo bueno es que en agosto salió una convocatoria. Después de que tú haces todo el plan, tienes todo eso diligenciado y tu asesor ya te dijo, ok, todo está ok, está terminado, vamos a esperar cuando llegue la convocatoria ideal para tu negocio, para tu proyecto. A ver, hay muchas. Por ejemplo, se abre convocatoria para mujeres, se abre convocatoria para proyectos del campo. En el caso de nosotras, justo cuando nosotras decidimos en junio, dijimos vamos a metérsela toda porque ya es el momento, ya no podemos llegar a 2025 y nosotras no hemos avanzado en eso. Entonces dijimos, hagámosle ya. Junio, julio, agosto, septiembre fue, en septiembre se abrió. En septiembre la abrieron. Y nosotros dijimos, nuestra asesora nos llamó y nos dijo, o creo que nosotros vimos en la página, no sé cómo fue, pero el caso es que dijimos, esta es Industrias Culturales y Creativas, convocatoria 118. Entonces, cuando dijimos que estaba abierta, le dijimos a la asesora, esta es la de nosotros, tenemos que terminar, ajustamos unas cosas y nos presentamos. El Excel es como que resume toda la información que va a ir subida a la plataforma cuando ya uno se va a presentar en la convocatoria. Y entonces eso se vuelve como un poco tensionante para todos ese momento, porque la convocatoria tiene abierta un tiempo límite. Entonces a veces la plataforma colapsa. A veces te dicen, no, los documentos no cargaron bien, mira que esto no quedó así, esto tenía que estar nombrado así, y bueno, son muchas cosas que tienes que tener en cuenta en ese momento. Ya después uno puede no quedar seleccionado en una convocatoria y después se presenta a otra. O sea, no es que sea tu última oportunidad de hacerlo, no, te pueden hacer algunas recomendaciones, algunos ajustes importantes. Esa revisión de tu proyecto, tenemos entendido, eso fue lo que nos dijeron a nosotros, que la hace como una inteligencia artificial, un algoritmo. Eso lo hace, no una persona se va a poner a leer todo tu proyecto o un jurado, no. Se hace una selección con un algoritmo que identifica, por eso Ori decía que hay que tener palabras claves, cosas así, y luego sí entran como unas personas a dar como los avales y todas esas cosas. ¿El primer informe qué es? El primer informe es donde te dicen si subiste todo lo que debías a la plataforma. Entonces sí puedes seguir adelante porque todo está ok. Luego evalúan la viabilidad. Entonces te dicen sí, es viable. Y ya luego, como 10 días después, te sacan otro Excel donde te ponen ya un puntaje y donde te envían un informe de evaluación. Es un PDF bastante técnico, bastante denso, donde te dan muchas recomendaciones, que ahí entra lo que Isa mencionaba de si no pasaste, ahí puedes fortalecer muchísimo el proyecto porque sobre ese informe te dan recomendaciones. Te ranquean. Esta convocatoria tenía presupuesto para 30 ganadores. Entonces nosotras estábamos dentro de ese lote de 30 y decíamos, bueno, al parecer como que quedamos, pero tampoco te lo confirma. Se reúne el Consejo Directivo Nacional del SENA, eso nos lo había explicado nuestra orientadora, y ellos como que confirman la viabilidad de esos proyectos que quedaron ahí seleccionados. Y nos envían un correo, que era el que estábamos esperando, y la verdad ahí empezamos a entender que uno no controla nada.
Entonces podía llegar ahí en noviembre o podía llegar en febrero o podía llegar, o sea, cuando tuviera que llegar. Nos llegó en noviembre, nosotros contentas, agradecidas, todo bien. Entonces, inmediatamente después de este correo, te citan a una reunión virtual en la que asisten los emprendedores que ya están en esa misma etapa en la que tú estás y te explican qué es lo que sigue del proceso, que es el tema de inicio de formalización de la empresa, constitución de la sociedad o SAS, te explican como todo el proceso que sigue a continuación. Aquí ya estamos en enero. En enero sucedió algo importante y es que ya iniciamos con el proceso de formalización, ya constituimos la empresa, hicimos todo el tema legal, el tema de facturación de la DIAN. Uno hace unos aportes como emprendedor dentro de el plan de negocio. Y uno de los aportes que sí o sí el emprendedor da es esos gastos de constitución. Y que a muchos les toca en enero. Entonces es importante como tener el ahorro para cubrir esos gastos porque es aproximadamente, bueno, año 2025 es como 1 millón y tú los pones. Hicimos todo ese proceso y nos habían dicho que en febrero, marzo íbamos a estar recibiendo la cita para la primera interventoría. La interventoría es una reunión con la persona que va a estar encargada de llevarle el seguimiento a todo el proceso de puesta en marcha. Puesta en marcha es cuando ya tú hiciste todo lo anterior y puesta en marcha es cuando ya estás autorizado para empezar a recibir recursos del Fondo Emprender para tu negocio. Importante, los recursos no te los dan directamente a ti. Todo es a través de cotizaciones, proveedores, prestaciones de servicio. Si es el arriendo, pues tú te van a pagar el arriendo directamente al arrendatario. Digamos que los montos que está el Fondo Emprender, entre 80 y 90 y algo de millones, más o menos así, eso es lo que dan por emprendimiento actualmente que tenemos conocimiento. En enero nosotras súper entusiasmadas, comenzamos a ver locales, comenzamos a hacer trámites, como que cambio de placa de industria y comercio en la alcaldía, bueno, un montón de cositas que había que hacer, muy motivadas, muy inspiradas. ¿Qué pasó? Este año 2025 nos dicen, según nos cuentan, que ha sido atípico porque sí tomó demasiado tiempo. Posiblemente y ojalá a ustedes, si nos están viendo en este video, les tome menos tiempo desde la notificación de ganadores, desde la reunión en la que le explican todos los pasos que tienes que hacer y constitución de tu empresa a la primera interventoría. En nuestro caso, ¿pasaron cuántos meses? En todo ese proceso, 8. 8 meses. Entonces nosotras ya llegó un punto en que dijimos, no podemos botarle más energía a seguir mirando locales, a seguir mirando muebles, a seguir cotizando, porque nos estaba consumiendo demasiada energía y cada vez se dilataba el proceso. Entonces es un desgaste para uno como emprendedor cuando aparte tiene que desarrollar todas las actividades de su negocio. Hay algo que me encantaría contarles y es que en esas reuniones o en esas videollamadas, en esos grupos que te hacen con otros emprendedores que se presentaron a la misma convocatoria que tú, nosotros pudimos identificar emprendedoras que estaban como en la misma situación que nosotras. Incluso conocíamos otras que hablando, como, ay, ¿tú también? Sí, yo también, ay, sí. Entonces, todas hablábamos todo el tiempo, nos vivíamos como contando, no, mira, nada, no me llega nada, mi asesor no me dice nada, silencio total, no sé qué, ¿cómo va? No, el local lo arrendaron, no sé qué, no, este no me sirve porque no tiene los papeles. Bueno, todo es como que tener una comunidad de apoyo en ese tema del fondo emprender, en la que tú sientas que tú no estás solo y que digamos que hay otras personas que están viviendo como el mismo proceso y que te dan apoyo y te dan ánimo y tú te sientes como motivado y bueno, es chévere. Entonces, por parte de esa comunidad, recibimos un mensaje que decía, me llegó el correo para la primera interventoría. Entonces ella me decía, yo creo que ya siguen ustedes. Y así fue, porque, claro, se activó el tema de empezar puesta en marcha y así empezaron una tras otra personas. A mí también me llegó y efectivamente nos llegó a nosotros. Y por fin, el 9 de agosto de este año, nos llegó ese correo. Yo le decía como el correo de Hogwarts en Harry Potter.
porque era como la emoción de por fin ser citadas, y nos decían que el 21 de agosto íbamos a tener la primera reunión que iba a ser virtual, por videollamada. Esta reunión te dejan como una checklist de documentos, varios, que tú tienes que ir recopilando. Algunos de ellos ya los tienes porque los subes cuando legalizas la empresa al principio del proceso, pero tienes que volver a recopilar, actualizar y subirlos a la plataforma más o menos un día antes, 2 días antes, para que tu interventor, tu interventora pueda revisar que has cumplido con esas tareas. Ese día de la reunión, pues la expectativa es una reunión larga, es una reunión que dura más o menos 4 horas, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero no es corta, y te dan muchísimo contexto de todo lo que van a hacer esos 12 meses, porque tú en el plan de negocios te comprometes a ciertas cosas. Entonces tienes unos objetivos principales en cuanto a creación de empleos, en cuanto a unidades de venta, son como 4 metas centrales que te van a evaluar. No te las evalúan todas al 100%, hay unas que te evalúan un cumplimiento del 80, del 60 y otras sí al 100, por ejemplo, creación de empleos, eso sí debe ser como el 100%. Es un tema que tratan de desglosarte, te dejan nuevos compromisos, surgen nuevas recomendaciones, algunas cosas se ajustan, tú llegas con el plan operativo actualizado, el de Excel, pero igual te van a mover temas y a ajustar temas porque pues, finalmente es la primera vez que lo estás haciendo y te vas enterando cómo es que debe hacerse, cómo funciona. Y bueno, el entendimiento que tengas con tu interventor también tiene mucho que ver con el nivel de orden con el que tú llegues, ¿no? Que es un reto porque todos los emprendedores vivimos estresados, unos tenemos fortalezas, otros tenemos debilidades en este tema de los papeles. A nosotros nos ayuda mucho ser un equipo porque digamos que nos compensamos las fortalezas y las debilidades, pero digamos que si tú llegas con eso bien al día, bien presentado, pues la persona como que inicia con el pie derecho esta relación que se va a tener durante el año. Y clave en este proceso, yo creo, tener la posibilidad y la suerte de dar con personas que te apoyen, que te expliquen, que te orienten, tú preguntar si no entiendes. Tú tienes que encontrar una contadora, ojalá una contadora con experiencia en el fondo de emprender, porque todo el tema de la contabilidad es muy importante y tiene que cumplir unos requisitos específicos del Fondo Emprender y el dominio de la plataforma del Fondo Emprender. Entonces, ¿en qué punto estamos? En este momento ya tuvimos la primera interventoría, el día que estamos publicando este video. Estamos en el tema de aprobación del lugar de operaciones y de la contratación de nosotras como empleadas de la empresa y el tema de organización de las ventas, con todo el tema de la DIAN, de la devolución del IVA, de todas esas cosas, y con la contadora haciendo el contrato, las afiliaciones, bueno, todo ese tema. Vamos a seguir compartiendo por este medio, esperamos compartir por este medio avances para poder apoyar a otros emprendedores que de pronto están viviendo el proceso y están un poco perdidos de qué les espera más adelante. Para finalizar, unas recomendaciones como a nivel de resumen. Primero, vivir cada etapa al momento. O sea, disfrutarse el momento, la etapa, el proceso que estamos viviendo hoy. Si hoy estás viviendo el bootcamp, bueno, vívelo con todas. Si hoy estás viviendo el proceso de formulación, concéntrate, entrégate al momento sin pensar qué viene después o qué tan pronto, qué tan lejos, porque, pues, como les dijimos, puede llevar bastante tiempo. Segundo, el negocio, el fondo emprender no puede ser el corazón de tu negocio. Tu negocio preferiblemente ya debe existir, ya debe generar ventas, ya debe estar en funcionamiento. Y el fondo emprender va a ser para ti un impulso adicional, como un empujoncito. Pero no puedes depender 100% del fondo emprender porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Y tú sabes que esto es una cosa a nivel nacional, una cosa como de recursos del gobierno, que eso tiene unas fases y unas dificultades que a veces se presentan y hay que entender. Bueno, otra recomendación, enamorarse, pero bueno, valorar la legalización de una empresa, porque uno pasa de ser persona natural a ser SaaS y eso implica nuevas responsabilidades, una curva de aprendizaje y hay cosas que uno no tiene idea y toca irlas aprendiendo y tomando decisiones. Así que pues tratar de entender que hace parte de un proceso de crecimiento y que pasarán cosas, pero uno entiende los beneficios también más allá de esos retos y los beneficios son mayores que la parte que a uno le resulta incómoda debido a lo nuevo. Y muy importante, cuiden su salud mental. O sea,
aunque uno se estrese, aunque uno sienta tensión, aunque uno sienta incertidumbre, toca volver siempre a ese bienestar mental, a ese bienestar personal, porque nos han contado que también mucha gente se pone muy tensa, se pone mal, y todos somos humanos y todos vamos a vivir toda clase de emociones y experiencias y está bien, pero si uno no cuida de uno, o sea, nada es más importante que la salud mental del emprendedor y uno lo va aprendiendo con los años, porque la claridad depende de eso, la eficiencia, el disfrute, así que cuidémonos dentro de esa experiencia. Cuéntanos si tienes alguna otra duda que la podamos solucionar en el próximo video. Cuéntanos si estás en este proceso, si ya lo viviste, cómo fue tu experiencia. Bueno, nos encantaría conocer y seguir ampliando esta comunidad de emprendedores Fondo Emprender.